Hay 3 fases en Australia de las que nadie te habla. Y te las voy a contar desde mi experiencia, mientras me muevo un poco y hago unos pasos. En la fase número 1, diríamos que es la fase en la que más ilusionado y emocionado estás de la experiencia, que según llegas. Eso en psicología se llama el honeymoon phase, y digamos que es como la fase en la que estás viviendo algo que nunca has vivido por primera vez, conociendo a gente nueva, todo te parece romantizado, todo te parece increíble. Y en mi caso, dio la casualidad de que encontré un buen trabajo, conecté con las personas y podía ahorrar bastante dinero. Por lo tanto, creo que fue una grandísima etapa de mi vida. Pero mirando atrás, obviamente, no era consciente del dinero que estaba teniendo y la posibilidad que había tenido de poder ahorrarlo. Si mi futuro o mi objetivo fuese diferente. Como en esa primera fase mi intención y mi objetivo era salir, viajar, conocer gente, disfrutar y llevarme una experiencia para mi vida, como conocerme a mí misma mejor, no ahorré ese dinero. Por lo tanto, en un futuro, es decir, a día de hoy, miro hacia atrás y me arrepiento un poco de no haber sido más consciente del gasto que estaba haciendo, pero no me arrepiento de nada porque eso fue una fase necesaria en mi proceso. En ese momento de mi vida también he de decir que la situación era distinta, como bien he explicado en otros vídeos. La situación de la industria de hélicos estaba floreciendo y no sufría ningún problema, cosa que ahora mismo no es igual. En la fase número 2 diríamos que es la búsqueda de la identidad de verdad, en mi caso, y la supervivencia, porque ya no eres nuevo, ya dejas de romantizarlo, ya no estás todo el rato de arriba para abajo viajando, aunque hay gente que sí que puede seguir ese ritmo. En mi caso no lo fue, yo no podía seguir ese ritmo de vida sin parar de hacer planes, salir de fiesta, viajar y trabajar, no era sostenible. La gente con la que conectas se marcha a sus países de vuelta o se muda o la vida cambia, ¿no? Y de alguna manera cuesta casi más, cada vez cuesta más conectar con gente como conectabas antes, ¿no? Las cosas no se sienten igual, con tanta intensidad, y de alguna manera sientes que no estás viviendo la vida que vivías antes. Entonces te sientes un poco perdido y empiezas a entender también, en mi caso, empecé a entender también el valor del dinero. Y al cambiarme la situación financiera, empecé a gestionarme mejor, empecé a cambiar mis hábitos y empecé a pensar qué quería en un futuro. Entonces fue un proceso súper duro, súper difícil, con muchas mudanzas, muchos trabajos, cambios de trabajo, cambios personales, de relaciones, pero fue la base que me permitió llegar a donde estoy hoy en día, que yo diría que es la fase 3. Ahora mismo estoy en la fase 3, en el tercer año y medio, y yo diría que es donde ya he encontrado un poco más de estabilidad en mi vida, he encontrado una pareja, un trabajo que es un poco más estable, pero que aún así, en la situación en la que se encuentra ahora mismo mi industria, como ya he comentado antes, no es sostenible tampoco en el tiempo, y debido a que ya me hice esas preguntas previas de dónde quería estar en un futuro, pues decidí que no era sostenible, no es sostenible para la vida que quiere llevar en un año o 2 a esa versión que yo visualizo, ¿no? Digamos que es la fase en la que conectas cada vez con menos personas, pero las personas con las que conectas te enseñan mucho más. Te sientes mucho más solo porque llevas ya aquí 3 años, ya no te sientes ni de allí ni de aquí. Estás en un punto medio en la identidad, pero estás empezando a encontrarte cómoda. En mi caso, repito, cada persona es un mundo, pero empiezas a encontrarte más cómoda en tu identidad estando solo. O sea, es muy incómodo también, pero creo que hay un poquito de poder y de confianza en sí mismo en este proceso, donde ya empiezas a sentirte cómodo contigo mismo, con quién eres, ves progreso, aunque todavía no estés allí, y ves proyección. Entonces, en esta fase en la que me encuentro, desde el año, siento que el trabajo que yo estaba teniendo, que era part-time, que era muy cómodo, que es algo que siempre he hecho en mi vida, que es enseñar, no me estaba dando una vida de la proyección que yo tengo. Me estaba dando una vida cómoda, pero un
poco carente. He tenido mucho tiempo libre en estos últimos 3 meses y me ha venido muy bien para pensar, para estar conmigo misma y para reconectar con las relaciones que a lo mejor tenía un poco abandonadas cuando trabajaba tantas horas. Me ha enseñado muy bien a gestionar mi dinero y mi tiempo mucho más eficientemente y con mucho más conciencia de lo que yo tenía en el pasado. También repito, esto depende de las personas. Yo siempre considero que no he sido muy ahorradora en mi pasado y del año pasado a este he cambiado radicalmente. Entonces ahora, bueno, considero que no era lo que yo quería para la vida del futuro, era cómodo, pero no me estaba haciendo crecer. Y por eso es el motivo por el que he buscado, me he movido y con mucho esfuerzo también y paciencia he encontrado un trabajo nuevo con el cual voy a empezar en 2 semanas. Siento que no es el trabajo de mi vida tampoco, pero siento que es un cambio necesario para aprender un skill nuevo. Está dentro del sector de la educación, pero no voy a dedicarme a enseñar. Es un poco más relacionado con la venta y con un poco la parte trasera de la industria de la educación. Es una empresa muy grande, entonces, bueno, no sé muy bien cómo va a ser, esperemos que sea una buena experiencia, pero espero también que me sirva como trampolín para esa Diana del futuro que quiero crear y que visualizo. Y bueno, digamos que es una etapa también en la que voy a priorizar mucho la estabilidad, el trabajar duro, el gestionarme las cosas bien, el intentar cuidar mi cuerpo, mi mente de una manera más consciente y sobre todo ser mucho más presente de lo que estaba haciendo, por ejemplo, el año pasado. Saber tener un proyecto y una proyección, pero sin que eso me obstaculice el disfrutar del presente. Y bueno, creo que de momento lo estamos consiguiendo. Si queréis ver cómo se desarrolla y cuál es la fase 4 de vivir aquí en Australia sin límite y cambiando de trabajo sin el sector de la luz, pues sígueme y acompáñame en este camino que tiene cosas difíciles, pero desde luego es emocionante y es muy gratificante crecer y ver dónde llegas y superar obstáculos, metas y bueno, estoy muy emocionada, muy inspirada, con ganas de esta nueva fase. Espero que solo me traiga cosas buenas y que aprenda mucho y repito, que me acerque a esa Diana que yo visualizo. Así que nada, voy a hacer un poco de pesas y nada, que os deseo un domingo estupendo y nada, a proyectar y a seguir trabajando por esa versión de nosotros mismos que queremos conseguir. Chao.